damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Y hoy vamos a comenzar a estudiar un nuevo capítulo, que es el capítulo 19. Normalmente cuando comenzamos en Juanchi o alguna vez Caleb o alguna vez Sefer, suelen tocar el shofar. Cada Shabbat anunciamos el reposo eterno que es en el reino de nuestro amado Yeshua. Y recordar que el Eterno estableció verdad para poder estar juntos y compartir juntos. Y cuando escuchemos el sonido del shofar pueda llevar nuestra mente y nuestro corazón hacia nuestro destino final, que es en el reino de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Comenzamos de esta manera el sonido del shofar. Juan Daniel. Yo estaba queriendo explicar, ¿no?, por qué muchas veces nos ponemos de pie. Entonces uno pensaría, ¿no será que están idolatrando ese cuerno? ¿Será que están siendo unos idólatras? Pero hay un texto en la Biblia que habla que cuando suene el sonido del shofar, todos nosotros estaremos, vamos a ser, ¿cómo dice? Levantados, se dice, ¿no? Levantados, ¿no? No al rapto, ¿no?, como se explicaba siempre, pero vamos a ser, ¿cómo se puede decir? Llevados. Seremos, también dice la Biblia, transformados. O sea, va a haber un cambio en nuestra vida. Entonces, lo que nosotros estamos anunciando con nuestra acción de cada vez que escuchamos el sonido de shofar en una reunión, es ese acontecimiento. Cuando nuestro Mesías va a venir y va a restaurar su reino. ¿Y qué es lo que hacían en la antigüedad? Cuando se escuchaba el sonido del shofar por la presencia del rey, todos se levantaban y le rendían honores, porque estaba llegando el rey. Nosotros proféticamente estamos haciendo eso. Todavía no está ocurriendo, pero proféticamente. Cada vez que escuchamos el sonido del shofar en un Shabbat, en una fiesta bíblica, entonces estamos conmemorando, honrando y también anunciando la llegada del Mesías y restauración del reino. Y por eso es que nos ponemos de pie. ¿Está viendo? No es que estamos idolatrando al cuerno, nada que ver, ¿no? Entonces es una forma simbólica de manifestar lo que estamos aguardando. Por si alguna vez alguien les pregunta, ¿no?, ¿por qué ustedes cuando suena el shofar se levantan? ¿Qué? Por si alguna vez alguien les pregunta, ¿no? Eso está en Tesalonicenses, está en Mateo 24, está también en el libro de Joel, en otros libros también donde habla de lo que representaba el toque del shofar. Amén. Bueno, hoy entonces una profecía sobre un país bien particular. ¿Cómo se llama este país? Egipto. Misrayim le dicen, ¿no?, en el hebreo, que deriva del nombre de uno de los descendientes de Noé, ¿no? Y analizando un poco sobre el país de Egipto, ¿no?, antes de entrar en el capítulo, Egipto tuvo una diversidad de habitantes. No se puede decir que ahí vivieron un tipo de personas nada más, sino habitaron una diversidad de razas. En la antigüedad se dice que eran algunos descendientes de cusitas, los que empezaron a habitar ahí, de la piel negra, ¿no?, como habíamos hablado así como de Etiopía.
Después fueron poblando personas que venían de más el norte, como así tipo onda de Chipre, Filistea. También vinieron y poblaron semitas esa región y habitaron también ahí, vivieron así. Entonces poco a poco se fueron aglomerando y fueron formando una nación. Después de la caída del imperio persa, con el surgimiento del imperio griego, y cuando el imperio griego con la muerte de Alejandro Magno, la región de Egipto y la región de Mesopotamia o Babilonia se divide también en dos partes, dos reinos, y empiezan a tener también otra cultura los egipcios, que era la cultura griega. Se le añade también ya la cultura griega. Y más adelante, ya cuando el imperio griego va cayendo, se le va uniendo los romanos. Y después viene el cristianismo y finalmente viene la cultura musulmana. Entonces hoy en día no podemos encontrar entre los egipcios una identidad específica. Solamente ellos pueden hablarnos de su historia. En la historia sí podemos ver cómo fueron los faraones y todas estas cosas, pero en la actualidad sería muy difícil que el egipcio actual diga que tiene algo que ver con los egipcios antiguos, ¿no? Los egipcios antiguos. Eso para poder tener un poco un contexto, ¿no? Entonces probablemente el Todopoderoso ya sabía que ese lugar iba a ser una mezcla de naciones, que en ese lugar se iba a manifestar también muchas cosas en el futuro, y muchas personas de ese lugar iban a buscar al verdadero Elohim. Y el Todopoderoso iba a preparar situaciones que iban a ir marcando la vida y la cultura de los egipcios y de las diversas culturas que fueron llegando y habitando ese territorio. ¿Me está cantando? Bueno, entonces para poder entender. Pero vamos a ver qué es lo que el profeta Isaías probablemente en el año 710 o 707 o 15 antes del Mesías fue escrito esta profecía. Cuando ya el imperio asirio estaba ya arrasando con casi todo el territorio del norte, gran parte ya del territorio de Israel, tribus del norte, y también ya había tomado el reino de Siria y otras provincias, y se venía acercando hacia la parte sur, ya donde estaba Egipto, Etiopía y otros lugares como Filistea. Y interesante cómo acá está narrando el profeta Isaías esta profecía. Uno cuando lee así por leer, si uno agarra el libro de Isaías, vamos a leer el capítulo 19, parece que no hay nada, ¿no? Pero cuando empieza a leerlo, a profundizarlo, a analizarlo, ¿por qué? Ya teniendo el contexto de lo que fuimos viendo en los demás capítulos, como profecía sobre Damasco, sobre Moab, sobre Amón, sobre Etiopía, ya vamos entendiendo un poco de lo que se trata. Se trata de un mensaje de esperanza para las naciones que estaban alrededor de Israel, que fue lo que al comienzo le dio el Todopoderoso como instrucción al profeta Isaías. Pero no todos los reinos y todas las provincias escuchaban este mensaje. Hay que otra vez entender bien que este mensaje iba para un remanente. En cada región, en cada provincia, había un remanente que en realidad estaba buscando la esperanza ante lo que se acercaba. Para ellos sería ante el fin del mundo, lo que nosotros solemos llamar, ¿no? Un ejército que viene arrasando con todo, es como que viene a acabar con la vida que ellos estaban llevando. Y después de esto, sus vidas ya no serían igual, así ellos entienden. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Qué haremos? ¿Cómo sobreviviremos? Lo único que algunos empezaban a tener como esperanza era el mensaje de un profeta judío llamado Isaías. ¿Qué les parece? Esa no era su esperanza. Ni ejércitos, ni reyes, ni alianzas políticas.
le traería esperanza a ellos. Claro, a ese remanente. La gran mayoría, ¿en qué confiaba? En lo que los políticos, los líderes, los reyes, los religiosos de esa época hablaban. Inclusive en el pueblo de Israel algunos querían consultar a brujos, a espiritistas, para poder encontrar respuesta. Vamos a ver, capítulo 19 del profeta Isaías. Profecía sobre Egipto. He aquí que el Eterno monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Una vez más les vuelvo a recalcar que siempre el profeta Isaías habla de un tono poético y elegante, ¿no? Probablemente ya editado en épocas de los reyes Josías. Probablemente se ha hecho esta edición ya bien adornada y decorada. Veamos lo que dice en la nota 1 para poder comprender. Bueno, Misraín, ¿no? En hebreo moderno, Misrayín es el nombre con que se le conoce a esta tierra, a esta región. En la vocalización tiberiana, Misrayín en árabe. Es el nombre hebreo y arameo para la tierra de Egipto, y también es el nombre de uno de los hijos de antepasados después de los descendientes de Noé. De Egipto, con el sufijo dual de Ayin, quizá refiriéndose a los dos Egiptos, Alto Egipto y Bajo Egipto. Dice, hipótesis actual. Según los estudios actuales, el origen del pueblo egipcio se remonta a la etapa agrafa. Probablemente los primeros habitantes llegados al valle del Nilo fueron pastores venidos de las zonas de Libia y Numidia, hacia 6000 antes del Mesías, de acuerdo a estos datos. A ellos se agregaron otras tribus, camitas, venidos de los que ahora constituye Etiopía. Posteriormente llegaron de Arabia tribus semitas. La fusión y mezcla de estas tres etnias constituyó el pueblo egipcio. Entonces empezaron a llegar de diferentes lugares y regiones, entre ellos también semitas. Y se cree que durante la etapa del pueblo egipcio, los grupos competían por tomar el poder. Muchas veces tenían conflictos. En la época en que José viene a Egipto, probablemente eran los semitas los que estaban gobernando y reinando. Ya en la época de Moisés, ya eran otros los egipcios, los de, se puede decir, los descendientes cusitas o los que vinieron del mar. Eran otros egipcios que estaban habitando, entonces derrocan al grupo de los semitas y los expulsan, ¿no? O los someten. Bueno, eso según la historia. Ustedes saben que existe estudios que se llaman, ¿cómo se llama? Egiptología, ¿no? Si ustedes tienen más interés y quieren saber más, y por ahí alguien está diciendo, pero pastor está diciendo todo, no es así, no es así. No, yo no me metí a estudiar egiptología, ¿no? Porque si no es un mundo inmenso de conocimientos. Imagínense todo lo que hay. Pero es muy interesante para el que quiera aprender y conocer. Hay un pueblo también llamado los Ipsus, ¿no? Ipsus, que se creen son probablemente los que son llamados después israelitas, ¿no? Que son los que salieron de Egipto y vinieron y poblaron el territorio de Canaán. Bueno, continuemos. Vamos al versículo 2. Continuamos con la profecía. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entonces aquí concuerda con lo que estamos hablando. Va a empezar a haber desentendimiento
en el reino de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos precisamente estaban divididos en diferentes etnias. Ahora, aquí nosotros, de acuerdo a esta profecía, ya estamos en un Egipto no tan poderoso ni tan fuerte como el Egipto de los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, Egipto era un imperio que conquistó todo ese territorio, incluyendo de Canaán y hasta la frontera del Éufrates. Tenía sometido también a varios reinos como los hititas, tenían también dominio sobre los madianitas y otros grupos, sobre los etíopes y más. Pero pasando el tiempo, el imperio egipcio, probablemente por sus guerras mismo entre ellos, fueron mermándose. Se fueron independizando algunas provincias, los cananeos, por ejemplo, fueron independizándose, entonces fueron perdiendo dominio sobre todo su imperio. Entonces la Biblia ya habla algo así, ¿no? Entonces se puede entender que esta profecía está mencionando entonces esos conflictos. Todas estas cosas, recuerden, ¿dónde podemos recibir mayor información? Egiptología, ¿no? Vayan a Egiptología y van a conseguir mucha información de cómo fueron estas cosas. Es importante no saberlo. Ya que la Escritura está hablando sobre Egipto, para entender un poco lo que ocurría. Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos. Bueno, acá está hablando ya de que los egipcios confían en sus adivinos, en sus brujos, así como el faraón confiaba en sus hechiceros, pero van a ser sometidos por el poder de un rey que los va a someter. Vamos a esta nota 4. Esto es para saber un poco, de acuerdo a la Biblia, qué menciona sobre los egipcios. Y cuando aparece Egipto en la Biblia, precisamente en Génesis capítulo 12, cuando Abraham va a Egipto. Dice así, Génesis 12, 17. Pero el Eterno envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Y así el faraón mandó llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Bueno, ustedes conocen acá la historia, ¿no? Abraham tenía que salir de la tierra de Canaán porque había hambre en la tierra de Canaán y decidió ir a Egipto. Cuando estaban llegando a Egipto, él se dio cuenta que los egipcios tienen una fea costumbre de que si le gusta la mujer de otro y el otro no le quiere regalar su esposa, mátenlo, no hay problema. Entonces él, sabiendo esa mentalidad, le dice a su esposa Sarai: vas a decir que son mi hermana, así le dice, para que yo no muera. O sea que no importaba si le llevan a su esposa. La cosa, ¿qué es lo que importaba? Que Abraham no muera. Imagínense cómo era nuestro padre de la fe. Terrible el tipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Esa es la realidad de ese tiempo y de esa época. Uno diría, ¿pero qué fe tenía Abraham, no? El padre elige personas débiles, dice, para poder mostrarle su poder. Así está escrito en la Biblia. Nunca podemos pensar que él elige ya personas preparadas, fuertes, sino personas débiles que van a ir entendiendo el poder del Padre. Entre ellos estaba Abraham, ¿no? Y acá vemos otro claro ejemplo. Y hay una cosa interesante acá, que no quiero enfatizar mucho, pero para poder entendernos, ¿qué realmente ocurrió con Sarai? Miren, de acuerdo a la Biblia, nomás yo voy a mencionar, no voy a afirmar algo porque la corriente tradicional explica lo contrario y yo no quiero ir contra la corriente tradicional para no herir sentimiento de otro, ¿no? Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice y vamos a entender qué significa eso en el lenguaje hebreo. ¿Está bien? ¿Por qué me dijiste es mi hermana?, le dice el faraón, y con esto me permitiste tomarla como esposa. ¿Cómo se entiende eso en el lenguaje hebreo?
¿eh? Que fue su mujer, que le hizo su esposa. Me permitiste tomarla por esposa. En otras partes, en otra versión, con el rey Abimelech, dice, casi la tomé, ¿no? Ese también hay un debate, ¿no? Hay un debate que otro día vamos a explicar. Entonces, en aquella época llegaron hasta ese punto, ¿no? Por eso el Todopoderoso tenía que entrar en acción. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. ¿Qué precedente quedó en Egipto ahora? Que existe un hombre, que hay un ser supremo que le guía y que cuando alguien toca su propiedad o trata de poseer su propiedad, ese ser supremo se manifiesta. Estoy tratando de hablarlo más claro, no es sencillo, ¿no? Se manifiesta. Esa es la manera que en aquella época se entendía. Vamos a entrar en la mente de un egipcio, de un faraón, ¿no? Este hombre tiene un ser supremo que le guía, que le protege. Nosotros nos apoderamos de su bien y este ser se manifiesta a través de él. Es la forma en que en aquella época se conocía al Elohim de Abraham. No se le conocía a Abraham, adora a un tal Dios que se llama Yahweh. No se le conocía así. O Abraham adora a un Dios que se le llama Elohim. O a un Dios que se le llama Dios. No hay así, ¿no? Ellos entendían que hay un poder especial sobre Abraham y eso ya empezó a influir en los egipcios. Y quedó ya eso, quedó ya. Génesis 45, 7 de la vida de José. Dice, José se encuentra con sus hermanos. Después, conocen toda la historia de José, ¿no? José ahí fue vendido a Egipto y vivió ahí con Potifar y todo este tema de su esposa que le quiso seducir, etcétera, etcétera. Lo que sí que se encuentra con sus hermanos y su hermano se siente muy dolido por lo que le hicieron, le vendieron como esclavo. Y miren lo que le dice José. Y esto es muy interesante porque ocurre en Egipto, y ocurrió en Egipto. Génesis 45, 7 dice, Elohim me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. O sea que el objetivo de haber nosotros llegado a Egipto era salvarnos. A Egipto era tierra de salvación. Cuando estábamos en hambre. Primero Abraham se fue allá porque estaba en hambre. Ahora Jacob también con toda su familia se tiene que ir ahí porque están en hambre. Entonces Dios usó esa tierra para salvar a su pueblo, para de ese pueblo hacer mucha gente, muchas naciones. Y ese pueblo iba a influir en esos egipcios. ¿Por qué? José fue nombrado gobernador de Egipto. Y de acuerdo a unos datos históricos, cuando muere el faraón, José se queda en su lugar. Y por lo menos 40 años él gobierna todo Egipto. Después muere José y se levanta sobre Egipto otro gobierno que no reconocía la autoridad de José, ni de sus hermanos, ni de los hebreos, y los empieza a someter. Así empieza el libro de Éxodo, ¿no? Así arranca. Entonces estamos viendo, ¿no?, todo lo que está aconteciendo en Egipto. ¿Quién está influenciando en la vida de los egipcios? Los seguidores de este Elohim raro, ¿no? Este Elohim que se manifiesta raramente en esta gente, ¿no? Ya está dejando su influencia. Pero este grupo que tomó el poder trató de borrar eso. Trató de sacar del mapa todo vestigio de los hebreos. Y por eso inclusive intentó eliminar a sus hijos, ¿no? Para borrarlos, para que no se vayan a reproducir más. Dice así, por tanto, fue Elohim que me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Elohim me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto.
Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Entonces, Jacob recibe ya oficialmente el llamado de su hijo José para venir a habitar esa tierra. Y nosotros conocemos también que en la Biblia sale que Jacob le pidió al padre si eso estaba bien, y sí, vete allá, ahí yo te voy a engrandecer, vas a multiplicarte y después yo te voy a rescatar. El libro de Éxodo capítulo 11. Ya pasando los años, los egipcios, como ya habíamos hablado, cambiaron de gobierno y empezaron el nuevo gobierno a someter a los hebreos. Entonces, durante muchos años los hebreos estaban viviendo pacíficamente. No vayan a pensar ustedes que toda la vida los hebreos fueron esclavos. Fue algo repentino, ¿no? Primero empezaron a cobrarles impuestos altos, después ya le empezaron a acusar de esto, a acusar de aquello, y después ya, como ya no podían pagar algunos impuestos, los empezaron a esclavizar. O sea, si vos, por ejemplo, no podés pagar tu impuesto, vos y toda tu familia te convertí en propiedad de Faraón. Eso empezaron a hacer. Esa fue la manera que empezaron a presionarle. Pero, ¿qué decía la Biblia en Éxodo? Que los hebreos igual se multiplicaban, igual eran fuertes, igual avanzaban. Entonces el Faraón ya decidió hacer algo drástico, que fue eliminar a los hebreos matando a todos sus hijos varones. ¿Conocen esa historia? Y ahí es donde aparece el libertador Moisés. Y Moisés tiene ahí, se cría como egipcio, pero después, cuando crece, él siente que es hebreo y comete un crimen y huye al desierto. Feliz, vive 40 años mientras su pueblo sigue recibiendo latigazo, pero en realidad el pueblo ya se había asimilado a la cultura egipcia. En realidad ellos estaban contentos con la vida que llevaban. Faraón solía organizar grandes banquetes donde ellos se servían muy bien, para ellos ya era grande. Pero justo en los últimos tiempos, antes de que aparezca Moisés, el faraón nuevo, que era Ramsés, ¿no?, empezó a darle con todo a los israelitas, empezó a maltratarlos, a someterlos. Y ahí, ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia, clamaron. Oh Señor, ahora nos damos cuenta que esta no es la vida que nosotros tenemos que llevar, que nosotros no somos de aquí, que había un objetivo nada más de esta tierra, que no nos trajiste aquí para que seamos egipcios para siempre. Empezaron a levantarse hombres de fe que empezaron a clamar, y el Todopoderoso escuchó su oración y ahí llama a Moisés. Moisés, ve y rescata a tu pueblo. Y después de las 9 plagas, porque fue la manera que los egipcios conocieron al Elohim de Israel. Cuando Moisés llega y le dice, el Dios de Israel quiere que liberes a su pueblo. ¿Qué le dijo Faraón? Yo no conozco a ese Dios. No voy a liberar a su pueblo. Ah, bueno, ¿querés conocerle? Te vamos a presentar. ¿Cómo le presentó Moisés a su Elohim, al Elohim de Israel? ¿Cómo le presentó? Con señales. Con señales. No le presentó con un título. El Todopoderoso no tiene, nosotros no le podemos dar título. ¿O podemos? No, nosotros lo que podemos es expresar sus acciones. Todopoderoso, omnipotente. Así nomás podemos. Estas cosas algunas veces es muy difícil de comprender para algunos. Pero bueno, ese no es el tema. Dice así, Éxodo 11:12. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. Y versículo 3, miren, el Eterno había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Acá dice, ¿con agrado o desagrado? ¿Por qué? Muchos egipcios entendieron, los israelitas realmente tienen un Elohim que los protege. Durante mucho tiempo nuestro rey no los quiso liberar. ¿Y qué pasó? Vino ira de Elohim sobre nosotros. Pero ellos siempre han estado protegidos. Y esta última plaga
que va a venir, la plaga de los primogénitos. Demostró que realmente el Todopoderoso, ese poder que ellos alaban y adoran, está con ellos. Y empezaron a cambiar su vista hacia los hebreos. ¿Están captando? ¿Ven cómo el pueblo hebreo empieza a manifestarse entre los egipcios? Y dice, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto. Y tanto los funcionarios de Faraón como el pueblo egipcio, ¿qué dice ahí? Lo respetaban. Abraham, José, Moisés. Su vida influyó mucho en la política y economía de Egipto, ¿no? Y además su fe, sobre todo la fe que ellos tuvieron. Ese era el objetivo del Todopoderoso en esa tierra. Bueno, número 11 dice, versículo 4, después la multitud mixta que estaba con ellos se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel, por su parte, también renovaron su gemido y dijeron, si solo tuviéramos carne. Bueno, esta versión es para tener en cuenta que después de que ellos salieron de Egipto, les acompañó, dice, una multitud mixta. O sea, diferentes culturas, entre ellas egipcias, cusitas, semitas, ixus, le acompañaron. Y la historia también habla de que extranjeros, personas de otras tribus, salieron de Egipto y fueron a la tierra de Canaán, para tener en cuenta. Entonces, el Padre está rescatando, a pesar de que acá están ellos en rebeldía. Pues uno diría, entonces los que vinieron eran rebeldes, pues los propios israelitas también eran rebeldes. Pero ellos entendieron entonces que el Creador, el Todopoderoso, era el Elohim verdadero y les acompañaron. Bueno, hasta aquí entonces vimos un poco sobre todo lo que el Todopoderoso estaba manifestándose con el pueblo de Egipto. ¿Y por qué de esta profecía? O sea, no es que se acuerdan nomás los egipcios de la nada. Hay un historial, hay una relación entre pueblo de Israel y egipcios. Hay una relación. Versículo 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y se alegrarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen víveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? O sea, esta ciudad, Zoán, era una ciudad donde habitaban muchos hombres sabios, entendidos, y donde estaban los sacerdotes. Y generalmente estas personas eran los que daban consejo a los reyes y se jactaban, los egipcios se jactaban de sus linajes. Nosotros venimos de un linaje de gente sabia, de gente culta. Hasta ahora muchos egipcios actualmente, ¿no?, dicen que nuestro país, aunque los que están ahora no tienen nada que ver porque son más bien musulmanes, árabes, pero se jactan, ¿no?, de que siempre este país fue un país de gente sabia, gente de entendimiento. Entonces, el profeta está lanzando un mensaje de tus consejeros, tus sabios, ¿en qué te van a ayudar ahora? ¿Qué van a decir para que pueda salir de esta situación? ¿Van a empezar a hablar de su linaje, de su antepasado? Eso le estaba hablando. Versículo 12. ¿Dónde están ahora
aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que el Eterno de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. ¿Dónde están los intérpretes? Los que puedan decir, no te preocupes, Faraón, rey nuestro, los dioses nos han revelado que acabaremos con los asirios, que nuestro país jamás será conquistado. ¿Dónde están? Le dice este mensaje que fue enviado probablemente a un remanente nada más. Probablemente no llegó a todo el país, ¿no? Pero a ese remanente que la Biblia va a mostrar que estaba, inclusive había por lo visto una comunidad de judíos. Cuentan que cuando empezó la invasión a Siria, ya por los territorios del norte y por algunos territorios inclusive de Judá, muchos judíos e israelitas huyeron a Egipto y se refugiaron en una ciudad y empezaron allí a clamar al Padre. Porque ellos pensaron que al huir a Egipto ya estaban seguros. Pero empezaron a escuchar profecía del profeta Isaías de que este imperio va a arrasar con todo. Nadie se escapará. Y esa noticia empezó a llegar a ellos allá en Egipto. Y empezaron a clamar. Y su clamor, su desesperación llegó a muchos habitantes de Egipto. No sé si me están captando lo que digo. Ellos eran israelitas que huyeron de los asirios, pero en Egipto se dieron cuenta que Uloreí la araña de diligencia. Hay escapatoria. No vamos a escaparnos de estos asirios. Entonces, aquí llegamos y tampoco tenemos solución. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no nos queda otra. Vamos a confiar en este profeta. En su dicho. Y si es cierto, nos salvamos. Y si no es cierto, vaya puta. Pero vamos a confiar. Pero confiar, ¿qué significa? Empezar a buscar al Padre. Cambiar tu corazón. Eso a la ley y al testimonio, decía, ¿no? A la Torá, que a la instrucción. El que no fuera conforme a esta teoría, no le ha amanecido. Dice. El que anda buscando brujo, mentalista, curandero, para ver cómo le va a salir esta situación, entonces no amaneció todavía su vida para él. Vamos a la nota 12 para ver un poco sobre lo que dice la Biblia. Éxodo 5:12 dice, y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. De acuerdo a quiero tocar nomás este tema porque siempre quiero ser polémico. De acuerdo a unas interpretaciones que hacen algunos conocidos de la Biblia, acá donde aparece Jehová, que nosotros podemos cambiarle a Yahweh o a Jehová, ¿no? Cualquiera, está diciendo algo así como, ¿quién es esa fuerza invisible que les acompaña? Algo así está diciendo. ¿Sí me están captando? ¿Quién es esa fuerza? Porque Moisés dice, el que me acompaña, el que me encontré en el desierto, que después se le traduce como Yud-He-Bat-Hei, o yo soy, ¿no? Así nada dicen, quiere que libere a su pueblo. Y el faraón le responde, ¿dónde está? ¿Dónde está el que te acompaña? ¿Dónde está? No le veo. Por eso los paganos, a la gente que no era hebrea, le llamaba el Dios invisible de los israelitas. El Dios que está en su cabeza, en su imaginación. Para ellos era un sinónimo de locura. Decir, por ejemplo, arrodillarte ante el cielo y orar, Señor, ayuda. Eso era como un loco que habla a la nada. Lo correcto que era que vos pongas una imagen y te arrodille y a esa imagen dirija tu súplica. Eso era lo correcto. Y uno diría, qué tonto eran la gente de aquella época. Y en esta época, en esta época estamos casi igual, ¿no? Casi igual. Bueno, la época así pensaban. Entonces, dice, ¿quién es el Eterno que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Porque fíjense por qué lo que explico esto. Porque ustedes creen que Faraón va a decir, ¿quién es el Eterno, el Todopoderoso? No va a decir así.
No le va a llamar así. Para él no es eterno ni es todopoderoso. Es un Dios invisible. Una compañía que no se ve. O sea, ¿dónde está? No le veo. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así él dijo. Éxodo 7:22. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón de Faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Eterno había dicho. ¿Qué acontecía en Egipto? Que cuando el Todopoderoso quería llegar a los líderes, a las autoridades, para presentarse ante ellos con muchas señales, aparecían los estafadores, los engañadores, los magos, que hacían también trucos de magia y convencían a los reyes. Esto siempre existió. Magos, personas que hacen trucos o hacen algunas manifestaciones y desvían la voluntad del Padre hacia su deseo. Eso, ¿por qué estamos tocando este tema? Porque ahora el profeta Isaías está mencionando que de la misma manera ahora los líderes políticos de Egipto están confiando en estos brujos. Y no solamente muchos líderes, la población y probablemente muchos israelitas también. Bueno. Éxodo 8:7 dice, pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas, también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. No sé cómo hacían este tipo de magia, ¿no? En aquella época habrán tenido sus trucos, ¿no? Pero bueno. Miren lo que dice el profeta Ezequiel, unos años después, ya continuando con la profecía sobre Egipto. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice el Eterno Adonai. Entonces era una profecía que hablaba acerca del egipcio, el Egipto después del imperio asirio. Este Egipto iba a ser arrasado definitivamente ya por los babilonios, pero también para entender que el Padre siempre estaba pendiente de ese territorio. Bueno, versículo 13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis. Memphis era la capital política de Egipto. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Entonces, fueron engañados por los políticos y fueron engañados por los líderes religiosos y sacerdotes. Veamos esta nota. Romanos 9:17 decía el apóstol Pablo, pues la escritura cuenta que Elohim le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Esto le dijo Moisés, ¿no? Si el Padre no te ha destruido todavía, Faraón, no te ha matado, es porque quiere que tu pueblo vea que vos sos un duro y cómo este Todopoderoso se manifiesta. Pablo está recordando nuevamente que muchas veces el Padre, al propósito, endurece el corazón de alguien para que se manifieste su poder. Así que como ven, Elohim decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros, para que se nieguen a escuchar. Pero había una razón. No es que a propósito, había una razón. La primera vez que Faraón se negaba a escuchar, la primera vez que se negó a escuchar fue por ignorancia. La primera vez fue por ignorancia. Pero cuando aparece la primera, la segunda y la tercera señal, ya no era por ignorancia, era por, se dice, capricho, se puede decir. Es como que no quiere reconocer que se equivocó. ¿Conocen esa? Había sido, existe el Dios de Moisés, está, pero yo no puedo dar el torcer. Entonces, esa era la razón por la que se endureció. Y muchas personas terminan así, encaprichados. ¿No? Bueno, versículo 14. El Eterno mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito.
y no aprovechará a Egipto, cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. O sea, ninguna de sus estrategias le van a servir, ni sus posiciones para poder librarse de la situación que están experimentando. Veamos esta nota 15. Isaías 19:15, nueva tradición viviente, dice: no hay nada que Egipto pueda hacer. Todos son débiles. La cabeza y la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Esos son todas sus, ¿cómo se puede decir? Sus riquezas naturales, ¿no? Ninguna cosa que pueda armar le va a ayudar. Y veamos con esta reseña histórica, ¿no? Con esta información. Conquista el país de Egipto. Los egipcios y cusitas, ¿no?, habían comenzado a agitar a los pueblos dentro del imperio asirio, en un intento por afianzarse en la región. Como resultado, en 701 antes del Mesías, Ezequías de Judá, Lule, rey de Sidón, Sica, rey de Ascalón, filisteano, y el rey de Ecrón, formaron una alianza con Egipto contra Asiria. O sea, ya en aquella época se hizo una alianza y le invitaron también al rey de Judá a ser parte de esta alianza. Vamos a enfrentarnos a los asirios y los vamos a arrasar. ¿Pero qué había dicho el profeta Isaías? No. Pero ese es un loco que habla todo de balde, que no, como nunca llegó a ocupar cargos importantes, un día dice que vio visión, seguro que se drogó y vio algo, y ahora anda hablando todo macanada por ahí. Los políticos tenemos que solucionar la situación políticamente. Vamos a unirnos los presidentes, vamos a hacer una gran asamblea, vamos a sacar decretos, vamos a sacar resoluciones, vamos a sacar ordenanzas, y el pueblo tiene que cumplir las ordenanzas, porque ese es el bienestar para el pueblo. ¿Qué vamos a andar escuchando a profetas inútiles? ¿Sí, no? Entonces, ¿quién también cayó en esta onda? Ezequías de Judá también cayó en esta. Fue tentador. Además dice la Biblia que fue influenciado por sus ministros. Bueno, después, contra Asiria. El gobernante neoasirio, Senaquerit, 705-681 ante el Mesías, atacó a los rebeldes conquistando Ascalón, Sidón y Ecrón, derrotando a los asirios y expulsándolos de la región, o sea, siendo derrotados, ¿no? Bueno, en esa época cuenta que el ejército de Senaquerit, este es un spoiler, ¿no? El ejército de Senaquerit vino y hizo un ataque, y en realidad su objetivo era Egipto. Su objetivo era Egipto. Pero él empezó a atacar primero las ciudades de Ecrón, las ciudades de Filistea, y también dijo: antes de ir a Egipto, voy a darle su lección también a Judá. ¿Y qué pasó? Cuando iba a ir a Judá, ustedes conocen la historia, ¿no? Después la vamos a relatar. Y justamente eso era la esperanza de los habitantes de Egipto que creían en el Eterno, que el Todopoderoso nada más le iba a salvar. Y ellos entendieron esta parte, porque Asiria no logró en esa época llegar a Egipto, no pudo conquistar, pero sí casi destruyó todo esa otra región de Canaán, y solamente le faltó Jerusalén, pero no llegó a Jerusalén. Pero bueno, eso todavía nosotros no estamos llegando a eso. Acá recién estamos hablando de lo que va a ocurrir, pero este relato ya como nos cuenta todo lo que pasó, ¿no? Pero así es, va a entender, ¿no? Acá es profecía, que significa ocurrirá. Pero como nosotros ya tenemos todos los resultados, ya lo empezamos a decir. Ahora, fíjense que pasando los años, después, los asirios se reagruparon y empezaron otra vez el intento, esta vez, de ir a Egipto. Asarjadón, así no, Asarjadón. Luego asaltó Egipto en 673 antes del Mesías. Esta invasión, que solo alguna fuente asiria discuten, terminó en lo que algunos eruditos han asumido como posiblemente una de las peores derrotas de Asiria. Taargo, ¿no?,
y su ejército. Es un rey famoso, un faraón famoso, pueden investigar sobre él. Derrotaron directamente a los asirios en el 674 antes del Mesías. Según los registros babilónicos, después de esta derrota, Asarjadón abandonó su plan de conquistar Egipto por el momento y se retiró a Nínive. ¿Qué quiere decir? Que algo ocurrió, algún poder sobrenatural o milagroso ocurrió, que los asirios en su segundo intento, en el primer intento fue el ángel que mató a los 185,000. En el segundo intento, alguna cosa, un rey muy destacado en la milicia, logró evitar que los asirios invadan Egipto. Entonces, ¿cómo ustedes creen que estaban los egipcios después de todo esto? ¿Cómo creen que estaba su moral, su ego? Nosotros somos los más poderosos. Nosotros somos los que gobernaremos por siempre, incluyendo muchos israelitas, ¿no? La esperanza está en Egipto. Volvamos a Egipto. Regresemos a Egipto. Egipto es la solución para nuestras vidas. Los políticos tienen la razón. Los brujos, que eran en esa época los doctores médicos, los entendedores de la materia, ellos saben lo que necesitamos. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? Muchísimos israelitas emigraron a Egipto. Parecía que ya estaba todo bien, pero continúa la historia. En 671, Asarjadón tomó y saqueó Memphis, que Memphis era la capital de Egipto. Por cierto, vamos a ver para saber dónde está Egipto, vamos a ver mapas. ¿Tienen mapas? Porque hasta ahora no le estoy mostrando Egipto, yo me voy a computar de Egipto, ¿no? Para ubicar. Primero vamos a ver un mapa, sobre ese mapa está bien, sobre las provincias. Allá tenemos a Siria, ahí la ciudad importante Nínive, la capital de Siria, Asur, Susa. Abajo está Babilonia, que todavía pertenecía al imperio asirio. Y después más adelante ya está el reino de Siria, que ya fue conquistado por los asirios, Damasco. Después tenemos Moab, tenemos Filistea, Edom, todo eso ya había sido conquistado. ¿Qué faltaba? Egipto y Etiopía. ¿Y dónde está Memphis? Ahí está, se ve ahí la capital. Eso faltaba conquistar. Ahora vamos al mapa amarillo. Cuando el imperio asirio conquista todo. Hasta ahí estaban ellos felices. Nadie podrá con nosotros, nadie nos dominará, nadie acabará con nuestro país. Pero después, ¿qué ocurrió? Hay un mapa amarillo, ahí está. Ahí, ¿cómo está el reino del imperio egipcio, los egipcios? Ya están todos conquistados, ¿no? Ya tenemos a Nínive, la capital del imperio asirio, Elán, Ararat, Siria, era el reino de Siria, Israel, Judá y Egipto. Todo ya había sido conquistado. Ahora, ¿por qué Israel y Judá? Porque solamente Jerusalén se había salvado del ataque asirio. Solamente Jerusalén. Lo único que los asirios no pudieron conquistar fue Jerusalén. El resto del territorio fue todo de Asiria. ¿Cómo los israelitas después fueron libres? Cuando los babilonios empiezan a crecer y ya hay una guerra entre babilonios. Acá también ocurrió algo interesante. Cuando los egipcios son conquistados, los asirios ponen a un rey egipcio, pero de su línea, que se llamaba Necao. Este rey Necao después iba a ser aliado de los asirios. Y hay una cosa interesante ahí en la Biblia que habla del rey Necao y una lucha contra los babilonios, porque los babilonios después empiezan a conquistar los territorios asirios. Eso para entender un poco de historia, ¿no? Bueno, había otro mapa, pero ya me entendieron, ¿no? Ya se ubicaron en el mapa dónde están todos estos territorios. Esto era lo que era considerado en esa época el mundo. Eso era el mundo. Bueno, ¿dónde me quedé en esta nota, no? Memphis, donde capturó a numerosos miembros de la familia real, aunque el faraón Tarkov había escapado hacia el sur. Asarjadón capturó a la familia del faraón, incluido su hijo y su esposa, y la mayor parte de la corte real, que fueron enviados de regreso a Asiria. Como rehenes, Asarjadón
reorganizó la estructura política en el norte, los gobernadores leales al rey asirio fueron colocados a cargo de los territorios conquistados y estableció a Necao I como rey de Ensais. Ahí entonces comienza ya el fin del reino egipcio. Y ahí fue lo que ocurrió, todo lo que el profeta está diciendo. Nosotros estamos hablando ya cuando ya se cumple. Acá en el capítulo 19 todavía no pasó nada. Ellos están viviendo felices todavía, pero ya se está anunciando. Pero bueno, continuemos porque vamos a la parte clave de este tema. Versículo 17, y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que el Eterno de los ejércitos acordó sobre aquel. Este versículo es interesante. Para los egipcios van a escuchar noticias acerca de Judá, de lo que ha ocurrido, y se van a espantar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió en Judá? Precisamente lo que estábamos hablando, que el rey Senaquerib quiso tomar Jerusalén y algo raro ocurrió, que su ejército murió, fracasó, se retiró, no conquistó Jerusalén. Vamos a la nota 17. Nueva traducción viviente dice, tan solo pronunciar el nombre de Israel los aterrorizará, porque el Eterno de los ejércitos celestiales ha trazado planes en contra de ellos. Y miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te dan tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? O sea, vos pensás que las palabras de un profeta va a impedir que nosotros, un ejército poderoso, tomemos tu ciudad. Le está queriendo decir a el rey Ezequías, porque él estaba haciendo lo que el profeta le decía. Pero había otra posibilidad también. Dice, ¿con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Sí le dijeron. Con Egipto, porque había una alianza también que había hecho el rey de Ezequías con Egipto. Te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Entonces acá nosotros estamos viendo que el rey de Asiria le está intimidando al rey de Judá y le está diciendo, yo voy a acabar con el rey de Egipto. Bueno, año 700 antes del Mesías, el rey Senaquerib marchó hacia Jerusalén, destruyendo 46 pueblos y aldeas, incluida la ciudad de Laquis, fuertemente defendida, era la ciudad fortaleza. En su camino, esto se describe gráficamente en Isaías 10. No está claro exactamente qué sucedió. Después, la Biblia dice que un ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios en Jerusalén, después de que Ezequías oró en el templo. Hay varias teorías. El ejército de Taharkov, enfermedades, o sea, algunos dicen que fue un ejército que vino y se enfrentó a los asirios. Otros dicen que realmente fue una enfermedad lo que interrumpió. En realidad, la Biblia dice que algo ocurrió ahí. Entonces nosotros vamos a pasar al rato que algo raro sucedió, pero los asirios no pudieron llegar a Egipto, ni tampoco pudieron tomar Jerusalén. Después dice enfermedades, la intervención divina, la redención de Ezequías, la teoría de los ratones de Heródoto, dice, sobre porque los asirios no tomaron Jerusalén y se retiraron a Asiria. El relato de Senaquerib dice que Judá le pagó tributo y se fue. Eso dice, eso es lo que informó Senaquerib cuando llegó allá. En el 681, ante el Mesías, Senaquerib fue asesinado mientras rezaba al dios Nisroch por uno o más de sus propios hijos, supuestamente llamados Adramelech, Abimelech y Sharezer.
tal vez como retribución por su destrucción de Babilonia. Esos son otros datos para poder comprender. Bueno, estamos viendo entonces por qué Israel iba a ser de terror para los egipcios, porque ellos iban a recibir la información de que cuando el ejército asirio llegó a Jerusalén, misteriosamente no pudieron tomarla y se retiraron. Ellos venían con el objetivo de conquistar Egipto, pero algo pasó ahí en Jerusalén. 18. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Eterno de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo en que va a venir la información de que algo pasó en Jerusalén, por lo cual los asirios no llegaron a Egipto. Entonces muchos ciudadanos que están ahí en, ¿cómo se llama?, en Egipto, van a empezar a cambiar sus mentalidades. Van a empezar a decir, realmente fue obra de nuestro Creador. Pero los egipcios no. No sé si me captan, ¿no? Muchos ciudadanos, pero cuando yo hablo de muchos ciudadanos, realmente es un remanente, los que habían escuchado la palabra del profeta. La mayoría confió que fue una estrategia política, así como dice acá las teorías. Vamos, nota 18. Dice, en aquel día 5 de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol. O sea, Heliópolis significa la ciudad del sol, o ciudad de destrucción. En realidad significaba, de acuerdo a otras versiones, a otras interpretaciones, la ciudad donde el pueblo cambió su mentalidad, donde muchos empezaron vamos a decir, a hebraizarse, empezaron a guardar las fiestas del Eterno, empezaron a decir, no sé, ¿qué? Algún hebreo que podemos decir, Shalom, empezaron ¿cómo se puede decir? Así como nosotros, ¿no? Empezaron otra vez a entender que el Todopoderoso está con Jerusalén. Como dice el Salmo, ¿no? ¿Cómo dice un Salmo? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi gusto, que pierda mi habla. Si de ti no me acordare en toda mi súplica. Muchos israelitas que estaban viviendo en Egipto, su mentalidad se volvió a conectar hacia Jerusalén, incluyendo hacia la lengua de Israel. No para empezar a hablar en hebreo, sino de una forma de adoración. ¿Me están captando, no? Eso dice el profeta Isaías que ocurrió. En esa ciudad llamada Ciudad del Sol, ciudad donde adoraban al dios Amon-Ra, empezaron a cambiar. Por eso dice, ciudad de destrucción. En realidad esa destrucción, ellos empezaron a destruir sus creencias que habían aprendido ahí en Egipto y empezaron nuevamente a creer en lo que el Todopoderoso había hecho. Salmo 68, 31 dice, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Elohim. Van a venir autoridades también, dice, van a empezar a adorar, dice este salmo. Bueno, vayamos avanzando porque nos queda poco tiempo. Y será por señal y por testimonio al Eterno de los ejércitos, versículo 20, en la tierra de Egipto, porque clamarán al Eterno a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Estamos hablando siempre de esta ciudad del sol, donde las personas empezarán a clamar, como ocurrió cuando estaban en Egipto, en tiempos de Moisés, y cuando ellos empezaron a sentir que venía una destrucción sobre ellos, empezaron a clamar. Aquí también estos habitantes que habían ido a buscar refugio en Egipto, enterándose que el imperio asirio está viniendo para arrasar con todo, ¿qué van a empezar a hacer? Clamar, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y ahí dice, le había llegado el mensaje del profeta Isaías. Y el Eterno será conocido de Egipto, y de Egipto conocerán al Eterno en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Eterno, y los cumplirán. ¿Se dan cuenta que va a haber un cambio? Ahora, ¿cuándo
ocurriría estas cosas? Yo ya mencioné todo, pero ustedes sí están al tanto. ¿Cuándo empezaría a ocurrir estas cosas allá en Egipto? Se olvidaron. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que empezaron ellos a cambiar su mente? Empezaron a querer hablar hebreo. Empezaron a destruir sus creencias. ¿Cuándo? Cuando llegó la noticia de que los asirios que estaban viniendo para arrasar con Egipto, algo raro pasó allá en Jerusalén, que no vinieron. Y se retiraron. Ahí pasó, y probablemente llegó la información de que el Todopoderoso los libró, y para ese entonces ellos ya tenían esta profecía, esto que estamos leyendo acá, ellos ya tenían. No sé si me entienden, ¿no? Acá ellos ya tenían esto. Nosotros estamos comentando como algo que ya ocurrió, pero todavía no está ocurriendo. Ellos, vamos a suponer que ustedes están en la comunidad hebrea en Egipto y ustedes reciben esta información, pero todavía faltan unos 5 o 6 años para la invasión. ¿Cómo van a entender esto? O aceptamos esto o confiamos en los políticos. Entonces ahí me captan, ¿no? Entonces así estaban ellos. Al final ocurrió. Y dice que iban a empezar a servir, van a empezar a adorar. Uno podría decir, voy a esperar que ocurra eso y recién voy a cambiar mi corazón. Pero las personas que tienen fe, ya al llegar esta información, como dice la Biblia en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Su vida ya empieza a cambiar. Ya empieza a hacer las cosas que al Padre le agrada. Ya empieza a servir, ya empieza a hacer ofrendas, adoraciones. No espera que llegue ese momento. Cierto era porque muchas veces en ese momento ya su corazón se había endurecido de mucho. Ya no querían creer más. Y 22. Y herirá el Eterno a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Eterno y les serán clemente y los sanará. Y en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. Probablemente esto ya es una profecía a largo plazo, ¿no? Probablemente, ¿no? O sea, está hablando que tanto asirios como egipcios van a entender que el Todopoderoso, el Elohim de Israel, es el que gobierna el mundo. Probablemente. Veamos esta nota 23. Mateo 21:13. ¿Quién habló esto? Yeshua. No nos estábamos acordando de Yeshua y acá entra Yeshua otra vez. No se puede escapar de nada. Les dijo, las escrituras declaran, una vez más, Yeshua cómo expone, cómo hace su evangelismo. Las escrituras. Ustedes demasiado usan la escritura. ¿Y Yeshua qué está diciendo acá? Las escrituras ya otra vez. Las escrituras Yehuma. Las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuáles serían esas escrituras? Después vamos a ver. Los ciegos y los cojos se acercaban a Yeshua en el templo y él los sanó. Pero ¿qué dice el 15? Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Elohim por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Entonces es claro que los líderes religiosos de la actualidad, hay una cosa que ellos no pueden captar, las escrituras. Porque Yeshua, ¿qué les estaba mencionando en ese momento? Las escrituras. Las naciones van a venir a adorar aquí en Jerusalén. Eso está escrito. ¿Dónde estamos leyendo eso también? Ahora, en la profecía de Isaías. Asirios y egipcios alabarán al Eterno. Pero los líderes religiosos se sienten indignados de esta escritura. 25, ¿no? Porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad.
ustedes egipcios, donde están muchas naciones, ustedes asirios que llevaban a mi pueblo en todas las naciones, yo los usé. Ustedes son mis instrumentos, pero mi propiedad es Israel. Israel me pertenece. Ustedes son mis instrumentos y gracias a Israel ustedes van a ser benditos. Amén. Pero hay una nota, ¿no? No se terminó todavía, hay una nota. ¿Qué dice? Oseas 2:23. ¿Se acordaba también el profeta Oseas? Te ingo predicado del norte. Peña repentina, uta la asiriocuera. Arrepiéntanse, dijo el profeta Oseas. Van a venir los asirios y los van a arrasar, los van a masacrar, pero ellos no le escuchan. Pero había un remanente fiel que sí escuchaba. ¿Y qué dice Oseas con este remanente? En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas. Se le está hablando como semilla a los israelitas. Y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Elohim. Esto el apóstol Pablo se acordó cuando estaba predicando a los gentiles. Yo voy a regar a mi pueblo entre las naciones. Aunque los menosprecié y no los amé, pero en el futuro los voy a amar. Y a los que le quité la ciudadanía, los voy a restaurar desde los lugares donde estén. Eso ya se está cumpliendo en tiempos del profeta Isaías, con los que están viviendo en la tierra de Egipto. Y también se iba a cumplir con los que estaban en la tierra de Asiria, en las regiones de Asiria, los que fueron llevados cautivos. Ellos también llevaron el mensaje del profeta Isaías. Cuando fueron llevados cautivos, ellos llevaron también y se fueron con esa esperanza de que algún día el Todopoderoso les restauraría. Bueno, así compartimos esta profecía sobre Egipto y el capítulo 20, que tiene solamente 6 versículos, habla acerca de Egipto y Etiopía en general. Pero como ya se nos cumplió el tiempo, la próxima vamos a probablemente tocar para cerrar, ¿no?, este capítulo 20 y después arrancar con la profecía sobre el desierto del mar, que vaya a enfatizar sobre Israel. Para tener en cuenta, ¿no?, a partir de estos momentos, probablemente los escritos ya empiecen a ser de los discípulos de Isaías. Probablemente ya no era más Isaías el que escribía. Sus discípulos de primera línea. Recuerden que hay discípulos de primera línea, segunda, tercera, cuarta y hasta llegar a 500 años después. Hasta en los tiempos de Yeshua había escritores del profeta Isaías. Porque el libro de Isaías o la profecía de Isaías, el maestro Isaías llegó a ser toda una escuela, una institución de mensajes del Eterno, de intérpretes. Y eso es muy importante. Imagínense nosotros intentando de estudiar cosas que a muchas personas les llevó muchos años redactar y analizar. Nosotros aquí ñañembo vale, wow. Pero bueno, hacemos el esfuerzo gracias al Todopoderoso. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.